Gracias por continuar con nosotros. Desde Tapachula salió la caravana llamada Via Crucis Migrante. 3,000 personas atraviesan el estado de Chiapas. La intención en esta oportunidad es exigir a las autoridades un alto a los asaltos y distintas vejaciones de las que son víctimas en su tránsito por este estado específico. Son 3,000 las personas, principalmente centroamericanas, quienes además solicitan celeridad en sus requerimientos de salvoconductos y otros permisos para atravesar el país. Haciendo alusión a la Semana Santa, este Via Crucis Migrante se ubica ya en la localidad de Huixtla. Para hablar de este tema y otros relacionados con la migración, es un gusto darle la bienvenida a Nadine Cortés, consultora en gestión de política migratoria internacional. Gracias, Nadine. Al contrario, gracias por la invitación. Si me permite comenzar con esto muy noticioso, también se cumplió un año de la tragedia en Ciudad Juárez. Sí está en proceso, pero sigue como titular del INAMI, del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. ¿Qué mensaje encontramos ahí? Pues un mensaje de injusticia propiamente para las víctimas y familiares de estas víctimas, puesto que la respuesta institucional ha sido vaga, se ha centrado básicamente en indemnizar económicamente, en exhibir estas indemnizaciones, en subsanar, sí, también los temas observados en las estaciones migratorias. Hoy por hoy hay 33 estaciones cerradas que se están básicamente tomando a consideración todas las observaciones por parte de derechos humanos, como quitar cerrojos, candados, rejas, es decir, dejar de ser cárceles para ahora sí ser las estaciones migratorias para cumplir el objetivo para el cual fueron creados. Sin embargo, estas modificaciones que han sido solicitadas desde años atrás, hoy por hoy se comunican como si fuesen logros y no como subsanar errores que se han tenido. Así que el panorama del tema del incendio en Ciudad Juárez sigue muy pendiente por parte de las autoridades y necesitan todavía avanzar en los procesos legales, porque hoy por hoy no hay sentenciados, no hay ningún funcionario o funcionaria que realmente esté teniendo una consecuencia por estas malas decisiones. De hecho, un megalbergue harán a las afueras de la ciudad de Ciudad Juárez. ¿Eso blinda del problema de fondo que yo entendería, pues son las corruptelas? Efectivamente, se está realizando una estación migratoria a las afueras, como bien lo comenta. Sin embargo, el problema no es una infraestructura, vamos, no es la estación migratoria propiamente. El problema que nosotros pudimos observar en estos videos que fueron proporcionados de estas cámaras que estaban al interior de la estación migratoria, más allá de los barrotes y los candados, pues había una autoridad que no abrió ese candado para rescatar y resguardar la seguridad y la integridad de estas personas migrantes. Más allá de lo que podamos hacer con espacios físicos, más allá de lo que indica la ley, que la ley realmente es garantista de derechos humanos en México, pues no se tiene claridad sobre la aplicación de esta ley. Entonces, lo que tenemos que cambiar es básicamente esta formación, educación e inclusive prejuicios de las propias autoridades. Via Crucis Migrante, ahora sí, 3,000 avanzan por Chiapas. ¿Son efectivas estas caravanas? ¿Van hacia el norte o solo es como una protesta? Cuéntanos, por favor. Claro que sí. Mira, el espíritu de las caravanas migrantes surge desde el año 2014, cuando se dio esta crisis de los menores migrantes no acompañados. Entonces empezaban a formar estas caravanas tratando de blindar y de brindarles protección a estos menores. El tema de las caravanas ha ido evolucionando, pero en el año 2018 es cuando tenemos una megacaravana que es justo al inicio de la administración del actual gobierno bajo el mando del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Y definitivamente lo que ha sucedido con estas caravanas es que únicamente esa logró llegar a frontera norte. De ahí en adelante, las siguientes caravanas que se dan cada año, se dan en fechas importantes, por ejemplo,
previo a la Nochebuena, como lo pudimos ver en diciembre del 2023, el año pasado recién, y que vimos que esta caravana se diluye a mitad del camino, ni siquiera a mitad del camino, recién pasando los estados fronterizos, empiezan a diluir esta caravana. Era esperado que se diluyera esta caravana porque teníamos justo la visita del secretario de Estado Blinken a México el 27 de diciembre y pues como analista en flujos migratorios, pues lo que yo veía era justamente que iba a haber a tratar de persuadir a estas personas migrantes para que no avanzaran, que en ese momento se pretendía despresurizar la frontera. El caso de esta caravana también es ya de tradición migratoria, por así decirlo. Cada año se da esta caravana del Vía Crucis migrante y cada año esta caravana no llega a tocar frontera norte realmente. Lo que lo que hay diferente en esta caravana a otras en otros momentos es que ahora se empieza a ver una diversificación de destinos. Anteriormente salía una caravana de frontera sur de México con destino frontera norte de México. Ahora la caravana tiene como un destino el centro del país, es decir, Ciudad de México, para poder instar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a agilizar sus trámites a las no demoras para ellos obtener una situación regular. Y en una segunda instancia, llegar a frontera norte. Esa es la diferencia de esta caravana que no se ha visto en otras, que ahora tienen como esta parada ya organizada para llegar a instar a las instituciones. Así que si de alguna forma lo podemos decir, efectivamente también es una forma de protesta por, por los tiempos que se está llevando la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en darles respuesta. Sabes, solemos hablar aquí en el programa que el tema migratorio en Estados Unidos estará sesgado ya de aquí en adelante por las elecciones, pero en México también hay. ¿También pasa lo mismo? Digo, ¿ya pasa a un segundo plano lo que se ve en las cumbres de buscar la humanitaria y segura? Pues mira, el tema para México, realmente el tema migratorio no tiene una incidencia directa en la determinación del elector hacia quién va a votar. Hoy por hoy en México eso todavía no tiene una afección directa. Y pareciera que a razón de ello, pues se toman determinadas libertades, ¿no? Como coadyuvar, ya lo vimos al presidente Andrés Manuel aceptarlo directamente en esta entrevista para el programa 60 Minutos, eh, donde dice que el 21 de diciembre recibe la llamada del presidente Biden y el presidente Biden lo que le pide es básicamente despresurizar frontera, es decir, ayúdame a contener, no a gestionar. No le pidió ayuda para gestionar flujos migratorios, le pidió ayuda para contener flujos migratorios. ¿Por qué es importante distinguir entre estos dos conceptos? Porque uno de ellos tiene que ver con el discurso, que es el de gestionar estos flujos migratorios de forma ordenada, segura para las personas migrantes, anteponiendo su seguridad y su integridad. Y la de contención tiene más que ver con que no lleguen a frontera, que no generen toda esta dinámica que se ha estado generando y que ha generado un conflicto de poderes en Estados Unidos directamente entre lo estatal y lo federal, como lo hemos visto con Texas, por parte de Greg Abbott y de Biden, representando al gobierno federal, que están en esta disputa de la ley SB4 y justamente los tribunales, tanto de circuito como la Corte Suprema, un día desbloquean esta ley, al otro día la bloquean porque justamente se está jugando más allá del tema humanitario, se están jugando los intereses políticos de este país. Esta ley, esta forma de contener a las personas migrantes está resultando más bien en un tema electoral que en un tema humanitario. Sí, la SB4 de Texas al momento en suspenso. Estamos en campañas. ¿Hay propuestas concretas en el tema por parte de las candidatas? Pues mira, básicamente lo que hemos tenido de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República en México ha sido vago, ha sido poco preciso. Se han manifestado, pero más bien en forma reactiva a los discursos
del candidato del Donald Trump o a razón de esta ley SB4, pero no tanto se ha visto una plataforma una plataforma política que realmente esté contemplando todas estas situaciones. Creo que están más inclinados a trabajar el tema de la migración, pero del lado del mexicano emigrante, que también es un flujo interesante, pero a veces se nos está olvidando que también la gestión de estos flujos pues nos compete como país de tránsito y retorno de personas migrantes. Acá no se ven propuestas muy en firme, sí levantando la voz las candidatas, el candidato al decir que van a proteger los derechos humanos de las personas, o sea, los tres tienden a replicar este discurso humanista. Sin embargo, todavía nos faltan sobre la mesa estas propuestas concretas de cómo lo van a realizar y que muestren realmente un conocimiento de lo que implica la temática migratoria para un país como México, que es país de origen de una diáspora de al menos 11.5 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, que si vemos desde el problema en Texas, nosotros tenemos ahí 10 millones de personas de origen mexicano viviendo directamente en Texas, que si lo vemos como un país de tránsito, somos el corredor a nivel mundial más transitado por migrantes de forma irregular, que si lo vemos como un país de destino, somos un país de destino más controlado, con flujos mucho menores que abarcan el 1% respecto de la población nacional. Y si lo vemos como un país de retorno, es decir, completando toda esta gama de flujos migratorios, pues como país de retorno nos retornan principalmente a las personas mexicanas de origen mexicano, y posteriormente los rechazos que se dan en frontera, que son todas estas personas que van subiendo desde Latinoamérica, Centroamérica, para tratar de llegar a los Estados Unidos y que, bueno, nosotros pasamos a ser un tercer país seguro para estas personas. Así que en torno a estos flujos no se han visto respuestas concretas, se han visto más bien respuestas reactivas que tienen que ver con pues discursos políticos más allá de política pública que realmente puedan aplicar. Ya que lo mencionas, ¿han funcionado las aplicaciones como el CBP One en esta intención de Estados Unidos de bajar flujos? Aplicaciones como CBP One de entrada tienen como una situación de generar una aplicación como si desconocieran el problema de raíz. Es decir, las condiciones de hostilidad de las que salen las personas migrantes, porque no todos son migrantes económicos, no todos van a buscar una mejor vida o comprar un auto llegando este sueño americano. Gran parte de estos flujos migratorios son personas que están huyendo de sistemas hostiles, de países inseguros, que hoy por hoy están en estas lamentables circunstancias. Sin embargo, tener una aplicación como CBP One es decirle a una persona que está siendo perseguida, que peligra su vida, que aplican todas estas características de una persona refugiada, que se espere en el lugar que lo está vulnerando, bajo la autoridad que lo está vulnerando, a que le den una cita en un mes o 2 meses para que pueda viajar seguro. Entonces, lo que ellos están tratando es, por una parte, sí implementar un sistema que les ayude a ordenar un poco los flujos, y esto también se trata de contener, es decir, no quiero que llegues aquí y me toques la puerta ya estando aquí, sino cuando yo te pueda recibir, que no te me juntes en la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, esta medida pues no ha sido realmente efectiva, porque las personas que peligra su vida pues no se pueden esperar a que una aplicación les dé una cita para entonces recién salir de su casa. Así que todas estas personas migrantes bajo estas condiciones siguen saliendo de su casa, siguen transitando. Entendamos que también hay personas que cuando sale la aplicación ya estaban transitando el tapón del Darién, ya estaban en una lancha en el río Suchiate, y a muchas de ellas pues fue una traba porque esta aplicación, parte de su normativa, indica que no debiste haber cruzado la frontera México-Guatemala de forma irregular o Panamá. Así que pues se le complica a la persona migrante, pero no lo detiene porque las condiciones de hostilidad de su lugar
de origen del lugar que los expulsa, pues no le permite regresar, así que lo va a seguir transitando y se convierte en un migrante residual. Y el migrante residual es el que está transitando de sur a norte, de frontera sur de México a frontera norte durante mucho tiempo hasta que logra ingresar a Estados Unidos o hasta que se inserta en la sociedad mexicana. Justo te lo decía porque no se meten a la aplicación desde sus casas, sino lo hacen en los campamentos ya en la línea, en Matamoros, en Piedras Negras. Decíamos, un año de la tragedia en Juárez, pero la tragedia la vemos a diario, ¿no te parece? Violaciones sistemáticas en puertos oficiales, en el trayecto El Crimen. Última, por favor, Nadine. Así es. El tema de Ciudad Juárez es un llamado a la urgencia de lo que está fallando en el sistema mexicano, en el sistema de migraciones mexicano, porque eran personas bajo resguardo de una autoridad. Y estas personas bajo resguardo de una autoridad, pues no eran delincuentes y sin embargo murieron tras unas rejas. Eso es un llamado muy, muy fuerte que nos insta a observar más el actuar del Instituto Nacional de Migración, qué hay detrás de esas facultades discrecionales bajo las que se están ocultando, ¿no?, tantas violaciones sistémicas. Por ejemplo, no seguir los procedimientos administrativos migratorios cuando se detiene al tren La Bestia, este tren que lleva a las personas migrantes, que lo detienen en determinados puntos, bajan a las personas migrantes acompañada a la autoridad migratoria de la Guardia Nacional, es decir, elementos armados, y una vez que los instan a bajar, les piden que sigan su camino a pie, los dejan a pie de vía, independientemente si vienen menores, si vienen mujeres embarazadas, si hay enfermos, si hay personas en una condición o situación de mayor vulnerabilidad, que vaya el migrante más empobrecido es justo el que usa el tren para trasladarse. Así que per se ya está doblemente vulnerado. Así que pues siguen esta violación sistémica porque no siguen el procedimiento. El procedimiento indicaría que estas personas tienen que ser presentadas ante el Instituto Nacional de Migración, verificar su condición de estancia migratoria, es decir, si tiene documentos, si no los tiene, si tiene alguna alternativa para poderse regularizar en el país. Y una de esas alternativas es solicitar refugio si logra comprobar pues las razones por las que está siendo expulsado de su país. Y no se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque el objetivo de estos operativos, de estas revisiones y de todo este desplegado de la autoridad migratoria tiene que ver con contener. Es decir, mi único propósito es que no llegues a la frontera, porque estando en frontera, ahí sí se convierte en un problema político. Recordemos cómo a México, tan solo del mes de noviembre y diciembre, le cerraron 2 puentes internacionales, afectando severamente el comercio y a muchísimos empresarios del lado mexicano, por lo cual ya se convierte en una presión política y la respuesta de Estados Unidos básicamente es la gente que tenía atendiendo, los agentes que estaban atendiendo estos puentes, pues los tuve que mover para que atiendan a los migrantes. Entonces, la única forma de que yo abra esos puentes es que tú me ayudes a despresurizar esta frontera. Si tú no me ayudas, los puentes siguen cerrados. Entonces se convierten en actos meramente políticos. ¿Por qué cierran los puentes? Porque hay una hacinación de personas migrantes en frontera que le está generando un conflicto puertas adentro al presidente Joe Biden directamente con los estados como Texas, Arizona, que se vienen con este tipo de leyes, que empiezan ellos a hacer una gestión migratoria sin tener las facultades propiamente. Y esto se entiende también como un panorama electoral, porque ahí sí a las personas estadounidenses o a las personas votantes en Estados Unidos, propiamente dicho, pues a ellos sí les interesa el tema migratorio y lo tienen como una de sus 3 prioridades. Así que ahí se afecta a las urnas y por eso es toda esta serie de decisiones. Experta en migración, Nadine Cortés, muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego, al contrario, gracias a ustedes.